Continuamos con las entrevistas a los primeros de las listas de asambleístas nacionales. Hoy es el turno de César Litardo, nacido en Quevedo, tiene 41 años. Es un ingeniero comercial que cuenta con una maestría de la Universidad Católica de Guayaquil en Gobernabilidad y Gerencia Política y otro por la Universidad de Quevedo en Marketing. Además cuenta con un diplomado en Gerencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. A los 22 años ingresó como docente de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, donde hasta el día de hoy ejerce. Fue coordinador del municipio de Quevedo en el 2003. Gerenció la Fundación Quevedo es mi ciudad entre 2004 y 2008. Fue director administrativo de la Prefectura de Los Ríos entre 2009 y 2013. También presidente del equipo de fútbol Deportivo Quevedo. En su primera participación electoral llegó a ser concejal de Quevedo para el periodo 2014-2019, pero dejó ese espacio para optar por el cargo de asambleísta en el 2016 por la provincia de Los Ríos, obviamente. Ganó una curul y desde mayo del 2019 se desempeña como presidente de la Asamblea Nacional. César Litardo, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin, un saludo muy afectuoso a todo el país. Tendrá usted un minuto para responder a las siguientes preguntas con las que queremos conocer el plan de trabajo que proponen desde su organización política, Alianza País. Entonces empecemos. ¿Qué prioridades considera que deben cambiarse en el nuevo periodo legislativo? Creo que debemos enfocarnos en dos aristas fundamentales. La primera, la arista de la reactivación económica en función de las consecuencias que ha tenido la pandemia hasta el momento en el país. Y en esa lista creo que es fundamental dar una mirada hacia el sector agropecuario del país, que representa más o menos 7 millones de personas que viven directa o indirectamente en este sector. Así que varias de las propuestas que estamos enfocando tienen una línea directa hacia la reactivación económica del país y cómo solventar desde ese espacio la posibilidad de un crecimiento económico del Ecuador. ¿Cómo se explica la prioridad, la baja prioridad que se dio a ciertos proyectos que estaban detenidos desde hace algún tiempo, cuando la lucha contra la corrupción y recuperación de lo robado demandaban cambios al COIP de manera urgente? Bueno, recordemos que las reformas al COIP, en donde se hicieron cambios importantes en temas de lucha contra la corrupción, se dieron hace más de un año. Hay una percepción ciudadana donde aparentemente en el Ecuador no existieran leyes para luchar contra la corrupción, pero no es así. En estas últimas reformas del COIP que se dieron, como digo, hace más de un año, se aprobó el comiso con sentencia, que es una, por ejemplo, de las acciones que está aplicando en este momento la justicia para, en el denominado caso sobornos, poder aplicar esta acción y poder comisar varios bienes hacia el Estado en compensación por lo que la sentencia dictó. A esto también se le suma el hecho de que en esa misma acción, en esa misma ley, en reformas al COIP, se modificó el articulado para que los delitos contra el Estado no sean prescriptibles, y también hay otras acciones como por ejemplo que quienes denuncian algún tipo de acto de corrupción pueden mantener su identidad de manera reservada para que no sean afectados también. Así que hay varias reformas que se han hecho desde hace más de un año atrás que han apoyado este proceso y que tienen que ser complementadas con algunas más que faltan todavía. ¿Y la ley de extinción de dominio para cuándo? Las leyes en este país no se aprueban por presión, se aprueban por consensos. Hay varias todavía inquietudes en torno a este proyecto de ley que yo a usted, Lenin, y a la ciudadanía invito a leerlo como está en su parte actual. Hay una posibilidad muy grande de que así como está sea vetada por inconstitucional o tenga vicios de inconstitucionalidad. Por lo tanto, hay que hacer un llamado para que estos temas se corrijan. En el concepto todos estamos de acuerdo. En el concepto todos creemos que es necesario aprobar una ley de extinción de dominio, más allá de que la semana pasada, como le he dicho, ha habido una evidencia clara de que hay otras acciones como el comiso con sentencia que permitirían también poder recuperar algunos bienes en beneficio del Estado por ser presuntamente obtenidos de manera ilegal, o que quienes se beneficiaron de manera ilegal de dineros públicos puedan devolver con estos hacia el Estado ecuatoriano con sus bienes y devolver como robado. En control político se observó que en la mayoría de los casos se trataba de exfuncionarios y algunos de ellos prófugos. ¿Fue esto también consenso entre las diferentes bancadas dejar para después la fiscalización a este gobierno? Bueno,
Hubieron procesos de fiscalización. Esta Asamblea creo que ha fiscalizado y ha realizado varios procesos de control político a diferente manera. Muchas veces la percepción ciudadana o la percepción que se emite desde una opinión de comunicación es que la única forma de hacer un control político es un juicio político. Cada vez que un asambleísta solicita información a un determinado funcionario, cada vez que un asambleísta visita en un territorio a un servicio público para verificar cómo se atiende a un ciudadano, cada vez que un asambleísta llama a comparecer a un ministro a una comisión, es control político. A esto hay que sumarle que otro de los temas que se denominan control político, está tipificado en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, es el hecho de que se procese el juicio político como tal. Hubo un periodo de transición durante la pandemia, durante el estado de excepción, donde todas las bancadas acordamos que en esos meses no iban a existir juicios políticos porque era una lógica, la prioridad era salvar vidas en el país. Pero una vez que esto ha pasado, se lo ha realizado y se han tomado procedimientos a varios juicios políticos importantes, incluso la censura y destitución de una ministra de gobierno. En octubre del año pasado, cuando ocurrieron las manifestaciones lideradas por cierta dirigencia indígena, a César Litardo le propusieron dar un golpe de Estado. No, nunca. Siempre nosotros nos manejamos con el discurso de la estabilidad democrática en el país. Creo que esa es una de nuestras principales cartas de presentación, el haber sido garantes de la democracia, en el haber cambiado la historia, en haber tenido la posibilidad de generar ese espacio en el cual la Asamblea Nacional no hizo lo que se hacía en el pasado, de que a través de este espacio político en el país se tumbaban presidentes, y más bien siempre el diálogo con todas las autoridades y con todos los diferentes actores políticos en torno a que el país necesitaba estabilidad y que no podíamos permitir que esto se genere en un caos político y democrático, y con esto pues darle al país una profunda crisis en lo político que en ese momento no le convenía a nadie. Nadie me lo propuso, se lo vuelvo a insistir y ratificar. La actual Asamblea está rodeada por un halo de desprestigio. Su credibilidad se encuentra en niveles mínimos. ¿Cuánto de ello es su responsabilidad como presidente? Yo creo que es una responsabilidad institucional. Si revisamos algunos números en torno a lo que la Asamblea ha realizado, me parece que el balance es bastante positivo. Sí, los ecos y las noticias que han sido las más relevantes siempre van a ser las negativas, pero hay muchas acciones que ha hecho la Asamblea de manera positiva que seguramente no han tenido el eco ni los titulares en los medios que merecían. Pero en definitiva no es una asamblea fácil, una asamblea que se ha buscado en torno al trabajo con las dificultades que se ha vivido en el país en este año. Una asamblea que ha aprobado 20 leyes, 19 de manera virtual, un parlamento que fue el primer parlamento en América a los 3 días de decretarse el estado de excepción y ya tener la posibilidad de trabajar como tal, de haber aprobado en esas 19 leyes importantes para el país, como la ley de emprendimiento, como la ley de pesca, como la ley de mejoramiento de los procesos para las compañías, varias leyes en torno a temas que tienen que ver con lucha contra la corrupción, como decía la ley anticorrupción que fue aprobada recientemente, son algunas de las acciones importantes. Así que me parece que es dentro del balance para mí positivo y se ha trabajado de una manera consensuada. Casi el 90% de estas leyes han sido aprobadas por consenso, es decir, por unanimidad, y por lo tanto esto demuestra que ha habido un procesamiento interesante en la Asamblea a pesar de las dificultades internas políticas que existen. No puede ser tan positivo que la mitad de los asambleístas, más de 60, estén involucrados e investigados por la Fiscalía por su presunta participación en actos de corrupción. Y eso no es un asunto de percepción ni de difusión mediática, ¿no? Bueno, cada uno responde por sus actos, eso me parece que lo que debe hacerse en estos casos. Yo en lo personal no tengo ni he tenido ningún tipo de investigación en mi contra, pero en definitiva, insisto, eso es una responsabilidad individual y lo que hay que hacer es que estos casos se transparenten. Muchos de estos casos que se anunciaron tienen una vinculación diferente con otros tipos de actividades, temas de tránsito, etcétera. Pero ya también ha sido una asamblea en la cual ha demostrado dar transparencia a los procesos internos y externos de investigación, que también es fundamental, no tener ese espíritu de cuerpo que había en algunos parlamentos anteriores, y dar facilidades para que la justicia procese los diferentes casos en los cuales ha requerido autorizaciones y asimismo también los casos que se han dado de manera interna también procesarlos. Y algo fundamental, nosotros hemos modificado la ley orgánica de la función legislativa, que permite ahora tener algunos elementos importantes para poder procesar los casos que se den a la Asamblea internamente. Para que conozca el pueblo ecuatoriano, en la ley anterior, por ejemplo, no existía como una causal de destitución
el hecho de recibir diezmos en la Asamblea. Esto ha sido modificado en la ley y ha sido incorporado como una causal más. Adicional a esto, la creación del Comité de Ética Interna en la Asamblea, que va a permitir también hacer un control interno de la actuación de los asambleístas de aquí en adelante. Cuando la pandemia llegó al Ecuador, la Asamblea Nacional por algunas semanas destacó por su ausencia. Y si algo ha quedado claro es que el sistema de salud nacional necesita de una reforma integral, porque lo que había no funcionó en un momento extremo. ¿Qué hay que reformar sobre esa norma que además recientemente tuvo cambios? Bueno, recordemos que nuestro parlamento, como decía hace un momento, fue el primer parlamento en América Latina en sesionar al inicio de la pandemia. Nosotros sesionamos 3 días después de que se decrete el estado de excepción, porque utilizamos las herramientas tecnológicas que nos permitían hacerlo. Hemos sido 40% más eficientes en esa lógica y se han aprobado 19 leyes de manera virtual. Creo que las reformas al Código de la Salud que se habían planteado en su momento dado han permitido tener la posibilidad de generar tuvieran la posibilidad, ya que esta ley fue vetada por el Ejecutivo en su totalidad, de generar algunos cambios en esos preceptos. Creo que hay que mejorar, sí, el tema de atención primaria, que es fundamental, que es la primera línea en donde los médicos que atienden directamente al usuario pueden hacer el filtro para que la pandemia, en este caso, las enfermedades en general, tenga un correcto direccionamiento. Hemos también ayudado en estos procesos de lucha contra la corrupción en la pandemia. Otro ejemplo fundamental, la ley anticorrupción que aprobamos hace unos días atrás, se ha tipificado el sobreprecio como un elemento delictivo, como una pena privativa de libertad, que tampoco estaba considerado ante el COIP. Así que se han hecho algunas acciones importantes en torno a perfeccionar los procesos de control y mejorar acciones en torno a la atención ciudadana que tiene que darse en los casos como hemos vivido en este momento en el país. La reactivación económica, usted lo señalaba, es el reto del 2021 y para ello hay que establecer incentivos claros. Sin embargo, la política económica tendrá que ser definida por el nuevo gobierno. ¿Qué tanto podrán hacer los legisladores en función de aquello? Porque una cosa son los planes o los proyectos que ustedes puedan tener y otro lo que se defina desde el gobierno central, ¿no? Muchos tenemos claros cuál es la función de cada uno de los elementos del Estado y sabemos que el Ejecutivo tiene la capacidad de emitir algunas políticas y que también la Asamblea tiene también su posibilidad de emitir algunas políticas como tal. Pero por eso es que hay que trabajar de manera articulada. No podemos seguir trabajando en un Estado en el cual haya una suerte de rivalidad entre los poderes, más allá que tenemos que respetar la independencia de cada poder, pero entendamos que la única forma que tenemos que sacar al país adelante es trabajando unidos y por ende, por eso hay que hacer algunas acciones. Fomentar el emprendimiento es fundamental en el país. Hay una ley de emprendimiento que se aprobó, que es muy positiva, que todavía no se la aplica en su totalidad. Estamos hablando de la falta del acceso al crédito en sectores productivos del país y en muchos casos vemos cómo se ofrecen créditos a diestra y siniestra de manera, me parece hasta un poco demagógica en campaña, cuando lo que hay que solucionar son los 3 millones de ecuatorianos que en este momento tienen problemas en sus operaciones crediticias. Voy a ofrecer créditos en el futuro, pero a quienes les voy a ofrecer van a estar en la central de riesgo, por lo tanto tenemos que solucionar entre las personas del Ejecutivo y del Legislativo cómo ayudamos a que haya una flexibilidad sin poner en riesgo el sistema financiero del país. Así que es fundamental. Varias aristas de trabajo en las cuales tenemos que enfocarnos en el sector productivo y una de ellas también es la posibilidad de la creación de un código orgánico integral agropecuario que es una solución integral al sector agropecuario del Ecuador. Usted es uno de los candidatos que respalda la idea de establecer una renta única. ¿A quiénes? ¿De cuánto? Y sobre todo, ¿de dónde saldrá esa plata? Hay 2 propuestas de campaña que se han manejado desde nuestro movimiento en nuestro país. Uno es la renta básica, un apoyo por una sola vez dentro de manera temporal dentro del proceso de reactivación económica, y la otra es el copago hacia las empresas, que financiaría el 50% de los recursos que se emiten por nuevos empleos, sobre todo en mujeres, jóvenes y personas mayores de 50 años. Esto hay que ir en un proceso escalonado, seguramente buscando el financiamiento. Una de las propuestas que nosotros hemos hecho dentro del movimiento es que esto se financie de los recursos futuros que tengan que venir de multilaterales y sobre todo de la eficiencia que tenga el Estado en torno a la captación de tributos. Debe ser progresivo, no podemos
podemos ser demagógicos y ofrecer algo que no se puede cumplir. A medida que se van teniendo liberación de recursos, se debe ir incrementando estos recursos hacia estos proyectos que permitan reactivar la economía, que tiene que ir de la mano con los otros procesos de impulso al sector productivo del país, porque, si bien es cierto, hay que dar un oxígeno al ecuatoriano, que es fundamental para que pueda solventar su economía, pero también el ecuatoriano también tiene la necesidad de poder generar un apoyo desde la producción en el Ecuador. Uno de los problemas del legislativo es que independientemente de lo que se apruebe, a la hora de la ejecución se hace lo que a los gobiernos les da la gana. El último de los ejemplos lo tuvimos con la ley humanitaria. Se suponía que se debían entregar nombramientos a 12.000 profesionales de la salud que estuvieron en el frente durante los momentos más críticos de la pandemia. Han transcurrido algunos meses y solo se han entregado 5.400. Así no se puede. Por eso, desde la Asamblea Nacional, nosotros propusimos y fuimos proponentes de la creación de la unidad de seguimiento de la ley. En el Ecuador se han aprobado aproximadamente 180 leyes en los últimos 10 años. Y de esas 180 leyes, solamente 100 cuentan con reglamento, es decir, más del 50% de las leyes no cuentan con reglamento, por lo tanto su aplicación es difícil o imposible. Esto permitirá que esta unidad de seguimiento pueda ir haciendo una evaluación constante de lo que se aprueba en la Asamblea y cómo se aplica de manera correcta dentro del Estado como tal. El caso de quienes han sido beneficiarios de la ley humanitaria, más de 5.400 profesionales de la salud, ha sido un impulso nuestro que hemos tenido desde la Asamblea y que en las mesas de trabajo hemos estado empujando constantemente que se cumpla en esta primera fase, y esperamos que, como se ha comprometido el Estado, en las próximas semanas se completarán estos 12.000 nombramientos, que es una justa aspiración de quienes, incluso poniendo su vida por delante, han dado al país una atención en todos los niveles de salud que han permitido luchar contra la pandemia que vive el Ecuador y el mundo. Ingeniero Litardo, para concluir, un mensaje final. ¿Por qué deben votar los electores por los candidatos a Alianza País? Porque nosotros representamos esa estructura positiva por el Ecuador, porque tenemos que pensar en lo positivo, porque el país no puede seguir pensando en divisiones y pensando en revanchismo. El país necesita trabajo en conjuntos entre todos. No hay forma de solventar los problemas que el país vive si seguimos con esa política de odio y generación de división. Hay que trabajar unidos por el Ecuador, y eso es lo que proponemos: unión por el Ecuador, trabajo y desarrollo para todos. César Litardo, candidato a la reelección por Alianza País, gracias por estar esta mañana aquí en Contacto Directo. Buenos días, Lenny, un saludo a todo el país. Es momento de una pausa y al volver, ¿estado de excepción en el feriado clave para el turismo? ¿Cuál es el saldo actual para el sector? Lo revisaremos con Holbach Muñetón, presidente de la Federación de Cámaras de Turismo del Ecuador. Ya regresamos.